Super Crack Estrella presenta El misterio de Romy Koch, Maria Orsic. Hay una historia secreta y oculta al mundo de familias enteras que viajaron a la Antártida y crearon un mundo paralelo al nuestro en 1945. A diferencia de nosotros, esta sociedad que vive en la Antártida siempre tuvo conocimiento de esta parte del mundo, escuchando nuestras canciones y películas, observando de nuestra cultura. Alguna vez se realizó experimentos dejando que algunos y algunas llegaran a nuestro mundo, como el caso de la actriz llamada Romy Koch, que llegó a realizar una sola película para luego desaparecer. Realizó una película en el 2004 titulada Muñeca Muerta, pero investigaron sobre ella, descubrieron que no tenía ningún pasado, sencillamente no existía, así que las élites se inventaron su muerte y ella volvió a la fría Antártida. Esta película tiene un gran misterio real detrás. Romy Koch, la protagonista, fue golpeada y luego desapareció. Apareció en The Adult en 2004 y, según los informes, murió el 22 de agosto de 2005. Nadie sabe cómo murió, ni siquiera el hecho de que descubrieron que en realidad estaba muerta. Romy Koch pertenecía a la Sociedad de Viajeras del Tiempo de la Sociedad Thule. Su gran parecido con Maria Orsic nos hace pensar que pueda ser ella, ya que los viajeros del tiempo son eternamente jóvenes gracias a la máquina del tiempo, la famosa campana nazi. ¿Era Romy Koch, Maria Orsic? Die Glocke, la campana del tiempo. En los círculos más oscuros del Tercer Reich, Hans Kammler dirige un proyecto ultra secreto que podría cambiar el curso de la guerra. Con la ayuda de Maria Orsic, una misteriosa medium, ensaya el control de una tecnología que podría otorgarle un poder sin precedentes. La campana capaz de viajar en el tiempo. Estampida nazi. Romy Koch nació el 18 de diciembre de 1978 en Ontario, Canadá. Fue una actriz, conocida por The Adult, La Muñeca Muerta 2004. Murió el 22 de agosto de 2005 en Ontario, Canadá. La vida de esta actriz fue un verdadero misterio. Dio su salto a la fama por su personaje en la película The Adult en el año 2004 y al año siguiente fue encontrada sin signos vitales. La causa de su muerte es desconocida, nadie sabe si padecía de alguna enfermedad, o si quizás se suicidó, o quizás solo fingió su muerte para desaparecer de la escena hollywoodense. Hay diversas teorías acerca de lo que realmente pasó, se desconoce su pasado, su familia, sus amigos, de repente apareció, hizo una película y así como apareció, desapareció. Incluso hay grupos creados en USA que intentan encontrar la verdad y averiguar si esta actriz está viva con alguna otra identidad. La única película en la que participó fue The Adult, para algunos una película de culto. No es nada del otro mundo, pero hasta cierto punto esta película tiene un halo de misterio, un sabor a rareza, ayudado también, vale decirlo, por la desaparición misteriosa de su protagonista. Sinopsis. Cuando un frustrado escultor estrangula a su novia y transforma su cuerpo en el de una muñeca, su espíritu sobrevive de entre los confines de su nuevo cuerpo. Pasa de dueño en dueño, dejando un reguero de sangre y muerte. En la película y de forma subliminal podemos ver el muro de la Antártida. La idea, decía él a sus amigos, le había hipnotizado cuando era niño. El estudio de la cuestión le hacía sentirse más seguro de su creencia. Bajo el seudónimo Parallax, escribió un breve panfleto titulado Astronomía Cetética. La Tierra no es un globo, que, publicado en 1849, empezó a hacer de él un hombre notorio en ciertos ambientes. El término cetético provenía de la antigua filosofía escéptica griega, y en origen describía a aquellos pensadores que se aproximan al estudio de la realidad con una mente abierta y sin constreñirse a las posturas dogmáticas mayoritarias. Parallax, pues, se tenía por un libre pensador. Cosa contradictoria, porque el empeño en desmentir lo que él consideraba el dogmatismo científico imperante estaba motivado por su propia creencia en la infalibilidad de la palabra de Dios en materia geográfica y cosmológica. Pero él no se detenía a analizar estas menudencias. Eso sí, pretendía convertir su visión del mundo en un paradigma científico. No le servían los viejos mitos sobre lo que había en los límites del mundo, las cascadas, los abismos infernales, las criaturas colosales, todo aquello era material risible al que ningún caballero culto, ni siquiera un ferviente cristiano, debía prestar atención. Si Dios había construido un hogar plano para la humanidad, pensaba Parallax, las evidencias tenían que estar ahí. Su gran idea, el tronco central de su peculiar cosmología, era por supuesto la de que el hielo antártico era el límite, lo que impedía que los océanos se derramasen. Más allá del anillo exterior antártico no había nada, salvo el vacío del espacio.
Por eso nadie había conseguido circunnavegar el continente antártico sin perder de vista los hielos. La circunferencia del congelado muro exterior era de tal longitud que se necesitarían años y años para recorrerlo. Ningún barco ha tenido esa capacidad, y quienes creyesen haber navegado alrededor de la Antártida, o haber estado a punto de hacerlo, sin duda se habían desviado de su camino porque, ¿quién podía estar seguro de haber rodeado el continente helado sin divisar en todo momento la costa? Aseguraba que los marinos podían navegar porque sus mapas eran planos. Si se guiaban por ellos sobre una tierra esférica, sería inevitable que se perdiesen o terminasen encallando en algún arrecife. Como se puede comprobar, las nociones geográficas de Parallax eran, por decirlo de manera suave, un tanto exóticas. Una de las causas de su éxito popular fue que realizó un experimento para demostrar su tesis y, al menos en ausencia de ciertos conocimientos específicos, el experimento funcionaba. Todo lo que necesitaba era una superficie de agua estanca, lo bastante larga como para notar en ella aquella curvatura de la Tierra en la que él no creía. Encontró el lugar ideal, un canal de casi 10 kilómetros de longitud, llamado Bedford, que estaba cerrado y no recibía ni perdía agua, por lo que la superficie era totalmente estable. Parallax hizo los cálculos pertinentes. Si la Tierra era plana, desde un extremo del canal, con ayuda de un telescopio, debería poder divisar un bote anclado en el extremo opuesto. Por el contrario, si la Tierra era esférica, el agua estancada seguiría esa forma y el horizonte, al curvarse, ocultaría la embarcación. Hizo la prueba. Pudo ver el bote en el otro lado. Extático, anunció su descubrimiento. El mundo era plano, no una esfera. Él lo acababa de demostrar. Parallax invitaba a la gente a comprobar el resultado, y en muchas ocasiones, en efecto, podía verse el bote. La noticia empezó a correr de boca en boca. Seguro de su victoria sobre los etarios popes de la ciencia topográfica que imperaba en la academia, publicó un anuncio para revelar la verdad y ofreció 500 libras a quien consiguiera probar que el mundo era esférico. Una cantidad considerable, alrededor de 50 o 60 mil euros actuales, que atestiguaba la indestructible confianza que los seguidores de Parallax tenían en sus teorías. El dinero lo había puesto John Amden, un adinerado pastor protestante, descrito por algunos contemporáneos como un tanto simplón, al que Rowbotham había engatusado, vendiéndole los manuscritos de sus cálculos y estudios por más de 150 libras de la época. Sin duda, Amden creía estar tomando posesión de los escritos científicos más importantes de la historia. El anuncio llegó a manos de un naturalista especializado en mediciones topográficas llamado Alfred Russel Wallace, quien vio la oportunidad de ganar el dinero más fácil de su vida. Al contrario que Parallax, él conocía un efecto de refracción de la luz, producto de la densidad del aire al nivel del mar, que podía hacer visibles objetos que en realidad estaban ocultos tras el horizonte. Dicho de otro modo, desde un extremo del canal no se veía el bote, sino un espejismo, el reflejo del bote en el aire. Con astucia, propuso otro experimento. Sugirió plantar postes con placas circulares situadas a la misma altura, desde un extremo del canal al otro. Si la Tierra era redonda, la curvatura sería perceptible incluso teniendo en cuenta los efectos de refracción, y en el telescopio los postes más alejados darían la impresión ser más bajos que los situados más cerca. Parallax aceptó el reto. Se acordó el arbitraje de una persona neutral que merecía la confianza de ambos bandos, y Wallace, Parallax y el pastor Amden se citaron en el canal y llevaron a efecto la prueba ante una multitud. Como Wallace había previsto, los postes más alejados producían la impresión de ser más cortos que los más cercanos. Es decir, que las placas circulares que sostenían trazaban una aparente curva siguiendo la curvatura terrestre. El árbitro miró con detenimiento por el telescopio y dictaminó que Wallace tenía razón. Pero el pastor Amden, que era quien tenía que desembolsar la pequeña fortuna apostada, se empeñó en que el resultado no estaba claro. Miró por el telescopio y puso toda clase de excusas, señalando cualquier detalle como una prueba de que el experimento no demostraba nada. Amden, encolerizado, se negó a pagar y durante las siguientes semanas se dedicó a usar sus influencias para malmeter contra el pobre Wallace, acusándole de toda clase de tropelías. Además de la campaña de calumnias, y a pesar de que la idea de la apuesta había sido suya y de Parallax, intentó hacer creer que el científico pretendía estafarle, incluso presentó una denuncia. Sin embargo, Amden forzó las cosas cuando, en un arrebato de furia, envió a la esposa de Wallace una carta en la que amenazaba de muerte a su marido, con frases tan entrañables como si se encuentra a su esposo con todos los huesos reducidos a una pulpa, ya sabe cuál es el motivo.
El pastor era tan insensato que firmó la carta con su propio nombre y eso, como es natural, sirvió para que esta vez fuese Wayase quien lo denunciase a él. Amden fue condenado por las amenazas y tuvo que pasar una breve temporada entre rejas. Lo cual no le desanimó. Al salir en libertad continuó con la avalancha de calumnias y el pobre Wayase no se libró del acoso del enloquecido sacerdote hasta que éste falleció. Las delirantes maniobras de Amden provocaron que el experimento fuese considerado no concluyente por los seguidores de Parallax, aunque el árbitro neutral hubiese dado la razón a Wayase. Mucha gente continuaba creyendo en la tesis de la Tierra plana. El éxito de las conferencias de Robotan fue en aumento, pese a que, como hemos visto, en alguna de ellas tuviese momentos de debilidad y huyese al toparse con preguntas incómodas. Muchos científicos británicos le consideraban un charlatán, desde luego, pero se necesitaba un nuevo experimento para desacreditarlo. Algunos de ellos propusieron reunirse en una playa en Plymouth, situada justo enfrente de un faro que se levantaba a unos 20 kilómetros en la orilla opuesta. Calcularon qué porcentaje del faro debía ser visible sobre el horizonte mediante el telescopio, en el caso de que el horizonte fuese curvo y teniendo en cuenta cualquier posible efecto de refracción. Dedujeron que solamente la punta superior podría divisarse desde la distancia señalada. Desafiaron a Parallax, quien, todavía seguro de sí mismo, efectuó sus propios cálculos basándose en su hipótesis. Predijo que el faro sería mucho más visible de lo que afirmaban sus descreídos rivales. De nuevo se buscó un arbitraje imparcial y todos se citaron en la playa, provistos de un telescopio, para realizar el experimento ante un público ansioso. Al mirar, todos los implicados observaron que lo que habían previsto los científicos era lo que sucedía. Podía verse solamente la parte superior del faro, y no un tercio de su estructura como esperaba Parallax. El profeta de la Tierra plana acababa de sufrir una nueva derrota, mucho más inequívoca que la anterior, pero se negó a admitirlo y montó tal escena que muchos espectadores creyeron que de verdad le habían hecho trampas. Inmune al desánimo, volvió a publicar su Astronomía Setética, esta vez en versión extendida. Era un libro de casi 500 páginas, que vendió bastante bien. Eso sí, no se prestó a nuevas demostraciones frente a estudiosos más serios de la materia. Se centró en ejercer como médico e inventor, asegurando que podía curar todo tipo de enfermedades mediante los procedimientos más extraños. Afamado profesional de la superchería, el resto de su existencia fue cómoda. Cuando Robotan murió, sus ideas no quedaron del todo en el olvido. Por descontado, cualquier persona con una formación sólida las encontraba hilarantes, pero hubo algunos notables seguidores adinerados que se dedicaron a reeditar su trabajo en el Reino Unido. Uno de ellos introdujo sus textos en Norteamérica con el delicioso título de Sentido Común. La teoría de que el fin de la Tierra es un muro de hielo encontró acomodo sobre todo en ciertas comunidades evangélicas, que adornaron la hipótesis con nuevas y pintorescas descripciones del disco. Por increíble que parezca, las teorías de Parallax han continuado teniendo adeptos hasta nuestros días, e Internet ha servido para que sus seguidores discutan los detalles en divertidísimas páginas web cuya lectura recomiendo encarecidamente porque son un delicioso ejercicio de comedia involuntaria. Desde aquí propongo un gran debate televisado entre los seguidores de Parallax, partidarios de la Tierra plana, y los defensores de la Tierra hueca. Esperemos que alguien recoja el guante. Entre tanto, vayamos preparando la ración de palomitas. La altura del muro alcanza hasta los 50 metros de altura y tiene un área aproximada de 487.000 kilómetros cuadrados. Además, la ubicación y dimensión de la misma han hecho que poco se sepa de este lugar, lo cual dio pie a la creencia de que, al cruzarlo, se podría encontrar un mundo inexplorado. Según relatos griegos que hablan sobre mundos separados por muros enormes de hielo, se ha teorizado que detrás de este pueden existir otros mundos. Y es que historiadores han sospechado que existieron más continentes, los cuales, según teóricos, afirman que aún existen más allá del muro que separa nuestros mundos. Es parte de la idea de esta teoría, de acuerdo al TikToker. El planteamiento señala a la Atlántida, Asgard o los reinos de Osiris y Lemuria como algunas de las ciudades que podrían estar al final de la barrera de hielo de Ross, ya que al parecer nunca desaparecieron, más bien se encuentran en otros niveles del mundo.
De acuerdo al planteamiento detrás del hielo, podría estar un mundo nuevo de acuerdo a antiguos mapas dibujados. Dichos niveles están separados por muros de hielo y cuentan con su respectiva rotación lunar y solar, lo cual haría que existiera un mundo dentro de otro mundo. Teorizan, daría con el final de la Tierra hacia el borde del abismo cósmico o tal vez hacia el borde de la entrada a la Tierra, donde estaría un nuevo mundo intraterrestre llamado Agatha. Es como termina el planteamiento. Esto significa que, de ser cierto, detrás del gran muro de la Antártida también se podría encontrar la famosa entrada a la conocida Tierra Hueca donde supuestamente, existe un sol interno cubierto por el manto terrestre que da las condiciones necesarias para que haya vida. Si bien, no hay pruebas científicas de que este lugar exista, de acuerdo a relatos literarios es posible llegar por entradas situadas en el Polo Norte y el Polo Sur, a través de cuevas y túneles interconectados. Romy Koch nació el 18 de diciembre de 1978 en Ontario, Canadá, pero no hay nada que confirme que esto sea real. Ella nació en el nuevo mundo que se creó en la Antártida, aunque también pensamos que podría ser Maria Orsic por su gran parecido. Después de la guerra Maria Orsic se fugó a la Antártida. La máquina del tiempo le permite estar siempre joven, es como la muñeca muerta de su película Eternamente Joven. La película estaría llena de mensajes ocultos de ese mundo secreto en la Antártida controlado por los ángeles caídos reptilianos. Solo hay que fijarse en los detalles, en los círculos concéntricos del muro de la Antártida que la película te muestra en las paredes y en el suelo, el dragón símbolo reptiliano, la muñeca muerta la actriz Romy Koch que es Maria Orsic eternamente joven como una muñeca gracias a la máquina del tiempo campana nazi. En fin amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.